Un cordial saludo y sean bienvenidos al primer episodio de este podcast, de historia y más. En este podcast hablaremos sobre la historia de nuestro país, así como de la historia mundial. El día de hoy hablaremos sobre un tema controversial y delicado, que marcó la historia de México recientemente. Un suceso que cambió la perspectiva de muchas personas sobre ciertos sectores de la política y la sociedad mexicana. Se trata de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014. La historia de México ha sido marcada por eventos que han trascendido fronteras y que han generado un impacto profundo en la sociedad. Nuestros antepasados vivieron, experimentaron, sufrieron y se involucraron en eventos históricos que cambiaron el rumbo de nuestro país. Eventos como la independencia, la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera y Tlatelolco en 1968 son algunos de los muchos eventos que han cambiado y decidido el futuro de nuestro país. Pero las generaciones más recientes que conforman la sociedad actual mexicana han podido vivir en carne y hueso sucesos recientes de carácter social y político de suma importancia y gravedad, que no se pueden dejar en el olvido, pues son eventos que tienen la capacidad de cambiar el rumbo de la historia del país y la percepción de los mexicanos hacia muchos problemas dentro del gobierno federal y de la misma gente, los cuales se han visto que traen consecuencias fatales para la población en general. Eventos como los ocurridos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, son algunos de los que han evidenciado la cruda y horrenda realidad que cada uno de los mexicanos tiene que temer, afrontar, vivir y experimentar casi todos los días. Lo que les ocurrió hace más de 6 años a los jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fue un acto de crueldad, violencia, injusticia, no solamente hacia 43 estudiantes normalistas de esa escuela, que hasta el día de hoy se desconoce su paradero, sino también a todo el pueblo que conforma la nación mexicana, pues estos estudiantes hayan sido asesinados, heridos o desaparecidos, formaban parte de nuestro país. Esto es el caso Ayotzinapa. Para analizar a fondo este problema de carácter social y político, nos tenemos que transportar hacia las raíces no únicamente de la escuela, sino también a los problemas que enfrenta la entidad en donde se ubica, Guerrero. Este estado es uno de los más pobres de la República Mexicana, pues según la Coneval, en 2016, alrededor del 64.4% de la población del estado se encontraba en situación de pobreza, un número excesivamente alarmante y alto. A esto se le suman los altos niveles de homicidios que han aumentado considerablemente en la entidad, pues en el 2007 la INEGI registró 766 homicidios, mientras que en 2017 este número aumentó a 2.578 personas asesinadas. La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, es una de las muchas escuelas rurales normales que prevalecen en la actualidad y que necesitan recursos económicos, educativos y personales de parte del gobierno federal para seguir educando a los jóvenes que estudian en esta escuela. La historia se remonta hasta el año de 1926, cuando en ese entonces la escuela no se encontraba en la localización que todos conocen actualmente, pues esta se encontraba descentralizada. En otras palabras, no tenía un lugar fijo para que los estudiantes fuesen a educarse como cualquier otra escuela en el país. Esta institución educativa se encontraba en la localidad de Tixtla Guerrero, donde se asistía solamente en los fines de semana, en diferentes barrios de este poblado. En 1930, el cargo de director es ocupado por el reconocido maestro Raúl Isidro Burgos, quien se enfrentó a este grave problema dentro de la escuela. Su predecesor, Rodolfo Bonilla, pudo conseguir 7 hectáreas de terreno de la alguna vez fue la hacienda de Ayotzinapa. Desgraciadamente no había muchos recursos suficientes para construir el tan anhelado recinto educativo, pero el director hay una manera de hacerlo realidad. Solicitó un préstamo de la Dirección de Pensiones Civiles de Retiro y utilizó esos recursos para la construcción de la escuela.
A esto se le suman maestros y estudiantes que ofrecieron su dinero para hacer realidad la escuela rural. De esta manera, Burgos pudo trasladar la institución educativa hacia Ayotzinapa en 1932, y un año después se colocó la primera piedra de la escuela, para después ser concluida por este mismo director. Gracias a sus acciones, la escuela rural de Ayotzinapa lleva su nombre en su honor, pues además de haber podido construir el recinto educativo, fue aquel que permitió el impulso de las escuelas normales rurales en México, expandiéndose en estados vecinos como Hidalgo, Michoacán, Guanajuato y Puebla. La escuela rural de Ayotzinapa tiene como objetivo formar maestros en educación primaria educados bajo un sistema de ideología de izquierda, en concreto de ideologías socialistas y comunistas, para que ellos se eduquen a sectores de la sociedad que tienen una baja calidad de vida, y así elevarlos hasta que tengan una vida plena, llena de conocimiento en sectores más altos de la vida. El requisito para entrar a esta institución rural, así como el resto de las que se encuentran en el país, es ser hijo de campesino o que venga de una familia pobre. Estas escuelas, incluyendo la de Ayotzinapa, tienen un grave problema, el cual es que no tienen tantos recursos para la formación de sus alumnos, así como tienen poco dinero para el mantenimiento de los edificios, pues cada año exigen a las secretarías de educación de sus respectivos estados para que abran las convocatorias de nuevo ingreso, y luego demandar más de recursos económicos y didácticos para que la escuela siga funcionando. El sistema educativo y político que se impartido dentro de la escuela rural de Ayotzinapa es diferente al sistema que cuenta la República Mexicana, pues la nación gira alrededor de un sistema político y económico capitalista, el cual tiene muchas diferencias con ideologías socialistas enseñadas en esta escuela, dado que esta rama política está muy ligada a lo que es el manejo de tierras, el trabajo y la justicia social, algo que según los normalistas puede representar un peligro al sistema político de México. Estos normalistas siempre han buscado que se les otorgue la atención y recursos necesarios para mantener viva su educación y sus posibilidades de seguir adelante. Una de las maneras en las que han exigido sus derechos es mediante protestas sociales y conmemoraciones históricas, las cuales desgraciadamente en algunos casos han traído consecuencias fatales para ellos, consecuencias que aún siguen sin resolverse y que despertaron la atención de un país entero, aunque no de la manera que ellos querían. Los estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, así como muchas otras escuelas e instituciones en el país, han participado en conmemoraciones nacionales que involucran a la educación y la sociedad mexicana, tal como es el caso de la masacre estudiantil en Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México. Los normalistas de esta escuela siempre tenían la práctica de tomar autobuses para llegar a ciertos destinos. En este caso, fue para llegar a la capital nacional con el motivo de conmemorar la masacre del 68. Todo esto inició el 26 de septiembre de 2014, alrededor de las 5:30 de la tarde, cuando 80 normalistas partieron de la escuela rural de Ayotzinapa en 2 autobuses rumbo a la ciudad de Iguala, con el objetivo de tomar más autobuses. Fue a las 7 de la tarde cuando arribaron a esta ciudad. A las 8 de la noche, parte de ellos tomaron otro autobús para llegar dentro de la ciudad, específicamente a la terminal de autobuses, a la cual llegaron a las 9:15 de la noche. Y fue ahí donde tomaron otros 5 autobuses distintos. El primero, el Costa Line 2012, luego el Costa Line 2510, el Estrella de Oro 1568 y el Estrella de Oro 1531, además del Estrella de Oro 3278. Los primeros 4 autobuses formaron una ruta de seguimiento mutuamente acompañada, mientras que el último autobús se fue al sur. A las 9:30 de la noche, cuando la formación de camiones llegó a la calle Galeana de la ciudad de Iguala, la policía municipal abrió fuego contra los estudiantes en los camiones, en un intento de bloquear su paso, obligando al camión 1531 a tomar una nueva ruta, la cual daba al Palacio de Justicia de Iguala, en dirección este. Los 3 camiones restantes fueron bloqueados en la calle Juan Álvarez, esquina con Periférico Norte, mientras que el camión 1531 fue bloqueado y atacado en un puente cerca del Palacio de Justicia alrededor de las 9:40 de la noche.
Con la llegada de los 3 camiones restantes a la calle Juan Álvarez, se toparon con la policía municipal de Iguala y Cocula enfrente y detrás de ellos, por lo que estaban rodeados. Luego los policías empezaron a dispararles a los estudiantes, dejando a 2 de ellos heridos, entre ellos a Lu Gutiérrez, quien recibió un balazo en la cabeza, dejándolo en un profundo coma. Afortunadamente, fue capaz de sobrevivir y rehabilitarse. Además, cabe destacar que en este ataque nadie murió. Sin embargo, a las 10:15 de la noche, la policía volvió a dispararles a los normalistas, en específico a los del camión 1568, dejando a uno de ellos herido. Los normalistas se rindieron ante la policía y fueron puestos en el piso del pavimento. Posteriormente, 30 de ellos fueron colocados en las patrullas detrás de los camiones, para luego de retirarse del lugar y desaparecer a los normalistas. A las 11 p.m. los estudiantes sobrevivientes empezaron a proteger la escena del crimen y ninguna autoridad del gobierno les dio apoyo a los normalistas del ataque. Los que sí les dieron algún apoyo fueron los medios de comunicación y algunos maestros. A las 9:40 de la noche, el autobús 1531 fue detenido bajo un puente cerca del Palacio de Justicia del Estado por 4 patrullas de la policía municipal, quienes agredieron a los estudiantes del camión. 15 minutos después, llegó una patrulla de la policía ministerial. Luego, otras 4 patrullas más llegaron. Con esto se puede decir que los normalistas se encontraban completamente rodeados. A las 10:20 de la noche, el camión de Estrella Roja fue detenido en su curso por policías estatales que obligaron a los estudiantes a salir del camión. Después, estos estudiantes corrieron hacia la ciudad cuando aparecieron 3 patrullas municipales. Al no tener otro remedio de escape, huyeron hacia la colonia Pajaritos. Entre las 10:30 de la noche y las 11 de la noche, un agente militar tomó una fotografía con su celular de la escena del crimen, quien afirmó que arribaban más vehículos policíacos al lugar. Este agente fue descubierto por las autoridades policíacas y decidió dejar la escena a pie, dejando atrás su motocicleta, con la cual había llegado al lugar. Para ese entonces, el autobús ya estaba completamente rodeado por 12 vehículos de las autoridades, incluyendo federales y la policía de Huitzuco. La policía usó gas lacrimógeno para obligar a los normalistas del autobús 1531 a salir del vehículo, para golpearlos y subirlos a patrullas de la policía de Huitzuco. Luego, estas patrullas se dirigieron hacia el sur, en dirección a Chilpancingo, y desaparecieron a los estudiantes, que eran 15 en total. 10 minutos después de las 11 de la noche, 14 estudiantes del camión Estrella Roja regresaron a la escena del crimen, arriba del puente donde estaba el camión 1531, el cual seguía rodeado por la policía, pero ya estaba vacío. 20 minutos después, en Periférico Poniente, 2 vehículos de la policía municipal y miembros de la policía ministerial intentaron atropellar a esos normalistas que regresaron a la escena. Además, miembros de la policía municipal también intentaron atrapar y disparar a los estudiantes en la colonia 24 de febrero. Finalmente, 40 minutos después de la medianoche, una grúa retiró el camión 1531 de la escena del crimen del Palacio de Justicia. Cabe destacar que este edificio contenía 6 cámaras que claramente clavaron todo ángulo de los hechos ocurridos en este lugar. Sin embargo, según el Poder Judicial de Guerrero, dio a conocer que las grabaciones hechas esa noche se perdieron, citando fallas técnicas en las cámaras, además de que las imágenes no eran de importancia, lo cual puede confirmar la gran posibilidad de que los videos capturados por el sistema de seguridad del palacio fueron eliminados a propósito para ocultar todo el resto de evidencia de los ataques. Muchos recuerdan la noche de Iguala como el día en que desaparecieron 43 estudiantes normalistas. Sin embargo, existe un grupo de personas que son excluidas de la historia real. El grupo de fútbol juvenil conocido como los Avispones fueron las víctimas olvidadas de esta tragedia. Tras derrotar a 3-1 al equipo de tercera división de Iguala, el equipo y sus familias eufóricas iban de regreso a la ciudad de Chilpancingo. Pero a las 11 p.m, cuando iban de regreso por la misma carretera donde ocurrió el ataque al autobús 1531, fueron detenidos por la Policía Federal para separar al grupo de los familiares y el autobús del equipo, permitiendo que los familiares tomaran una ruta alterna para la caseta de Iguala, mientras que el autobús siguiera su camino original. A las 11:30 de la noche, la pesadilla para estos jóvenes apenas se iniciaba, cuando a 20 kilómetros al sur de Iguala, en la comunidad de Santa Teresa, un taxi fue atacado por miembros del crimen organizado, matando a una mujer dentro del vehículo.
Este taxi retrocedió de la escena del peligro y se topó con familiares de los avispones, quienes los ayudaron. Luego, el camión del equipo futbolístico pasó por ese lugar y fue brutalmente atacado por la policía de Huitzuco y el crimen organizado. Los hombres que los atacaron siguieron atacando el camión con los jóvenes futbolistas dentro de él, pues ellos pensaban que se trataban de los normalistas, pero no era así. Al percatarse de este fatal error, los hombres huyeron del lugar de los hechos disparando a quien sea que pasara por su camino. Adicionalmente, otros 2 taxis que pasaban por la carretera fueron atacados, además de un camión de transporte. 3 personas murieron en este ataque. La primera persona que murió fue Blanca Montiel, un miembro de los avispones llamado David Josué Evangelista, y el chofer del camión del equipo de fútbol, Víctor Manuel Lugo Ortiz, quien después murió en el hospital. Las autoridades ministeriales, federales y militares llegaron a la escena del ataque, pero según las víctimas del ataque, ninguno de ellos brindaron ayuda a las víctimas. No fue hasta las 12:47 am del 27 de septiembre cuando la ambulancia llegó al lugar para ayudar a las víctimas de este brutal ataque, pero ya era demasiado tarde para ese entonces. «15 minutos después de la medianoche del 27 de septiembre, los estudiantes sobrevivientes del primer ataque en Juan Álvarez y Periférico Norte se encontraban dando una conferencia de prensa y mencionaron que los vehículos que pasaban por Periférico Norte no les vinieron ayuda. Además, entre las 12:15 am y las 12:30 de la noche, también pasaron muchos vehículos sospechosos por Periférico Norte, lo cual provocó que las autoridades cerraran el lugar. De repente, aproximadamente a las 12:30 de la mañana, un vehículo negro con hombres fuertemente armados llegaron al lugar y dispararon a quien sea que estuviera allá. 2 personas murieron en este ataque. Los estudiantes Daniel Solís Gallardo y Julio César Nava fueron los que desafortunadamente perdieron la vida a raíz de estos ataques. A la 1 de la mañana, varios estudiantes y un profesor buscaron ayuda en el Hospital Cristina, y ahí fue donde el ejército los empezó a interrogar y hostigar. Poco después, los normalistas se fueron a otro hospital. 5 horas después, a las 6 de la mañana, los estudiantes restantes se reunieron para testificar en la Fiscalía Estatal de Guerrero. Lo peor estaba por iniciar. Existen muchas versiones acerca de por qué los normalistas de Ayotzinapa fueron a Iguala, pero para entender una de estas versiones es necesario enterarse sobre uno de los grupos del crimen organizado que operan en el estado, Guerreros Unidos. Este grupo criminal surgió tras separarse del cartel de los Beltrán Leiva y controlaban en ese entonces la localidad de los ataques. Se dice que este cartel tenía nexos con la esposa del entonces alcalde de la ciudad de Iguala, María de los Ángeles Pineda, pues aparentemente ella era hermana de uno de los líderes del grupo criminal. Según esta versión, los estudiantes fueron a la ciudad de Iguala para boicotear un informe o evento político el mismo día de los hechos, pues ella era presidenta del IF en la localidad y quería postularse como candidata a la alcaldía de Iguala. Supuestamente, los estudiantes estaban influenciados por el cartel enemigo de los Guerreros Unidos, los Rojos, mientras que el cartel de los Guerreros Unidos estaba supuestamente controlado por la esposa del alcalde. José Luis Abarca ordenó a las autoridades detener a estos normalistas para evitar enfrentamientos en el evento de su mujer. Tras los ataques, el gobierno estatal y municipal empezó a decaer, pues el 30 de septiembre el alcalde de Iguala renunció a su cargo y él, junto con su esposa, huyeron a la Ciudad de México, donde fueron arrestados y encontrados en noviembre de 2014. Por otra parte, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, dejó su cargo en octubre, pues se encontraba en una situación monumental de no retorno. El 7 de noviembre de 2014 se dio a conocer la luego denominada verdad histórica aceptada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde afirmaba que la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala, la policía entregó a los 43 estudiantes a los Guerreros Unidos, con la idea de que pertenecían al grupo enemigo de los Rojos. Los narcotraficantes de Guerreros Unidos aparentemente se llevaron en camionetas a los normalistas a un basurero oculto a la vista y cerrado al público en la localidad de Cocula.
para interrogarlos, matarlos y quemarlos en una hoguera que estuvo prendida desde la medianoche del 27 de septiembre hasta las 2 de la tarde del mismo día. Posteriormente, sus restos fueron arrojados en bolsas negras de plástico en el río San Juan. Esta versión fue dada a conocer por el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, en base a testimonios otorgados por 3 supuestos miembros de los Guerreros Unidos, quienes fueron los responsables en el supuesto asesinato de los 43 normalistas. Los padres, junto con muchas otras personas en el país, se rehusaron a aceptar la versión otorgada por el gobierno federal y dijeron que solamente confiarían en las investigaciones y resultados del equipo argentino de antropología forense sobre el paradero de sus hijos. Este impactante suceso en la historia de nuestro país despertó a toda la nación, demandando la aparición inmediata de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, justicia en contra de los criminales involucrados, la renuncia del entonces presidente Peña Nieto y la revelación de toda la verdad respecto a lo que ocurrió esa noche, así como los múltiples crímenes que el Estado mexicano ha cometido en años recientes, en conjunto con el crimen organizado, como homicidios, tráfico de droga, lavado de dinero y corrupción. Hasta el día de hoy, los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Rural de Ayotzinapa siguen sin aparecer, y sus familias aún siguen demandando justicia, verdad y resultados sobre el acontecido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Los padres de las víctimas han dicho que no descansarán hasta que sus hijos regresen sanos y salvos a sus hogares, pues ellos, además de pertenecer a dichas familias y a la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos, pertenecen a un país entero, un país que alzó y sigue alzando su voz en contra de las injusticias cometidas en contra de la sociedad en los últimos años. Pertenecen a una nación valiente y poderosa que es capaz de vencer a toda adversidad en su camino. Ellos pertenecen a México. Este podcast fue escrito, producido y narrado por Diego García Cantú en el mes de noviembre del año 2020. Agradezco su atención, comprensión y espero volverlos a encontrar en el siguiente episodio. Gracias.